Tengan todos muy buenos días y sean todos bienvenidos a este lugar. Es un domingo más para glorificar a Dios, para bendecirlo y para reunirnos en su presencia. En esta mañana vamos a leer el Salmo 21, los primeros 3 versículos dicen así. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios, Selah. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Oh bendito Jehová, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por esta linda mañana. Y nos regocijamos, Padre amado, porque estamos aquí glorificando tu nombre, alabándote, bendiciéndote, y pedimos que entres a cada hogar donde ahorita se están conectando en las redes sociales y tú hagas un cambio en cada familia, poderoso Dios. Que tu palabra la aplaquemos en la tabla de nuestro corazón y la vivamos y la pongamos por obra. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo bendito. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Solo dos. Dos, dice. Dos. Ya vamos a pasar lista, ¿eh? Allá estamos pasando lista arriba. Así de que no se apuren, no se apuren. Bueno, con todo el corazón vamos a cantarle al Señor, esperando de que, si se la saben, que nos la vayan siguiendo ahí, ¿verdad? Porque Él es la única razón. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Darle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Bueno, ¿estamos bendecidos, sí o no? Amén. Bueno, tenemos una bendición. Vamos a tener a Briana Marí ayudándonos en estas canciones, así que cantemos junto con ella. ¿Cuántos de nosotros queremos estar en la presencia del Señor y que la gozamos en este momento en nuestro corazón? Recibámoslos. Así de que vamos a hacer esta canción
Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Amén, amén. Bueno, saben que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos más práctica también, que lo sepan del corazón. La verdad que sí, Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré.
es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Amén. ¿Cuántos creen de que la gloria de Dios está aquí? Bueno, hermanos, creo que lo hemos hecho de corazón para el Señor, esperando de que sigamos esperando al pastor o quien va a dar la bienvenida y luego seguimos. Porque hoy tenemos comunión, ¿verdad? Así que preparemos nuestro corazón desde ya para poder recibir esa santa cena que el Señor nos trae para nosotros. Bienvenidos a todos, buenos días nuevamente. Que Dios les bendiga. Gracias, Briana, y gracias, Jorge. ¿Sí me escuchan de aquí? ¿Ok? Ok. Bueno, saludos a todos en esta mañana. Me gustó que ver a Briana y a Jorge cantando. De verdad que lo más importante es lo que ellos dijeron, que es aparte que lo hacen bien, aparte que tienen el cuidado de Dios y la protección de Dios y eso es adoración, es alabar al Señor de todo nuestro corazón, con todos nuestros deseos, con deseo de glorificarlo y exaltarlo a Él. Amén. Así que me encantó y me gocé en estos cánticos. Así que, bueno, anuncio para esta semana tenemos, para mañana lunes tenemos el estudio de varones, seguimos con el estudio de varones, mañana a las 7 de la noche, esto lo hacemos por Zoom. El miércoles tenemos el culto de oración, esto va a ser a las 7 también por Zoom. Recuerden la necesidad de una iglesia que ora. Gracias a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de orar toda la semana desde que comenzamos. Nosotros no tenemos servicio de mitad de semana, pero sí tenemos oración, más tenemos también un devocional, la cual estamos estudiando el libro de Génesis. Jorge, creo que tengo eco.
Bueno, y entonces este jueves no, pero el próximo es que sigue el estudio de mujeres con el libro de rendición, donde tenemos personas inclusive de Florida conectándose con nosotros. Así que también el sábado que viene es la conferencia de pareja en North Long Beach. Esto va a ser a las 7 y pico de la mañana, un costo de $50. Después voy a estar hablando con varios hermanos para esa actividad de matrimonios que va a ser el sábado que viene, para ver si vienen conmigo. Y entonces también el 24 va a estar Juan Carlos y su esposa, Fernando y su esposa Diana. Y vamos entonces a estar en Calvary Chapel Into the Light. Esto va a ser en la Abra. Y también va a estar Sonia Trujillo allí, va a estar Mike Torres también hablando. Va a ser un tiempo lindo, un momento lindo como pareja. Así que tenemos 2 actividades como pareja, la cual vamos a estar apoyando la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a orar y a pedirle a Dios que bendiga nuestras ofrendas, pero también que nos dé sabiduría en cómo usarlas propiamente. Así que, Padre, en esta mañana agradecemos la oportunidad que tú nos das, Señor, reconociendo que la ofrenda es una forma de nosotros adorarte, es una forma de nosotros honrarte. Señor, y te pedimos, Dios, que tú siempre bendigas al dador alegre, como dice tu palabra, que nosotros demos con alegría, que nosotros demos, oh Dios mío, sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo y te pertenece a ti, Señor. Y tú nos lo has dado por gracia. Y solamente te devolvemos un poquito de lo que tú nos das, Señor. Así que gracias, oh Dios. Permite que lo usemos propiamente en las necesidades del cuerpo del reino y el reino de Dios, como lo es en China, que estamos apoyando a misiones, Señor, como lo es en Cuba y en España. Así que ayúdanos, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén. Así que después del servicio tenemos comunión y vamos a estar preparándonos para ello. Seguimos el estudio entonces de Hechos. El estudio de Hechos en el capítulo 2. Y hoy comenzamos el capítulo 3 y vamos a estar de Hechos 2:41 a Hechos 3:11. Hechos 3:11. Vamos a estar cubriendo una serie de versículos. Ya previamente les había hablado acerca de Hechos 2:41, más sin embargo pensé que era bien importante en nosotros seguir dándole énfasis y conocimiento a estas escrituras. Para este entonces, Pedro, después de haberse derramado el Espíritu Santo, se levanta viendo la multitud que había allí, miles de personas, y se levanta y trae un mensaje bien lindo, profético, un mensaje pronunciando la palabra del Antiguo Testamento. Lo que fue Joel 2:28, lo que fue el Salmo 16, lo que fue, ¿cuál fue el otro? Bueno, otro versículo bíblico que Pedro utilizó, trayendo la palabra de Dios, diciéndole a las personas, usted se sorprende de todo esto, se sorprende que las personas estén hablando en lengua. Mas, sin embargo, esto fue lo prometido por el profeta Joel, que en los postreros días habría de derramar de su espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes verían visiones, los ancianos tendrían sueños. Y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Y entonces después Pedro, en esa sabiduría que solamente proviene de Dios, les comienza a hablar del rey David. En el Salmo 16 les habla, no solamente el Salmo 16, también me recordé ahora, 2 de Samuel capítulo 7, los versículos de 7 al 12, donde dice que Dios me ha dado la oportunidad de entender, que me ha dicho que su reinado será eterno. Y que Dios le dijo, decía David, ¿verdad? Que Dios me ha dado la dicha de que me ha prometido de que el reinado será eterno. Y después hablando acerca de, porque Dios está a nuestra diestra, no habremos de ser conmovidos. Así que, precioso mensaje. Al final Pedro acaba diciendo, al Cristo al que ustedes crucificaron, al Cristo el que fue allí en la cruz, muerto y sacrificado, es ser el Hijo de Dios,
Y ese fue el quien Dios envió como Mesías para salvación de los judíos. Y no solamente de los judíos, de todo el mundo. Y vemos que en ese entonces, dice la Biblia, que 3,000 personas vinieron a los caminos del Señor. Solamente por haber estado hablando de la palabra. Y Pedro, ungido con el Espíritu Santo, trayendo el mensaje de salvación. Me encanta, hermano. Y esto es algo bien importante para nosotros aprender. Aprender en el sentido de que cuando usted quiera bendecir a alguien, cuando usted quiera dar un consejo, cuando usted quiera recomendarle a alguien algo, usted pida a Dios que Dios le dé la palabra. Y que sea la palabra la que ustedes extienden a aquellos hermanos que están en necesidades. Nosotros teníamos la oportunidad de dar consejería. Todas las semanas estábamos dando consejería. ¿Y qué les enseñábamos a las personas? No era que tenían que hacer esto, no era que se tenían que comportar de tal manera. Les enseñábamos la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como martillo que quebranta la piedra. Y es la que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. No son nuestras palabrerías. A mí me incomoda cuando hay personas que lo único que hablan es, oh no, yo el consejo mío es este, y yo hice esto, y yo me he comportado de esta manera, y yo he criado a mis hijos. ¿Acaso eso edifica? Sí, son historias buenas, pero no son historias que traen vidas. Y solamente la palabra de Dios es la que trae vida. Porque es la palabra de Dios, es la palabra logos, es la palabra rema, es la palabra que Dios habló para con nosotros. Así que aquel día se añadieron a la iglesia 3,000 personas en el día de Pentecostés. Recuérdense que el día de Pentecostés es una de las diferentes fiestas judías que se celebraban cuando miles y millones de personas venían a Jerusalén para participar de esta fiesta. Y en ese momento es que alrededor de 3,000, bueno, fueron más personas, pero 3,000 personas reaccionaron y se comprometieron en seguir a Jesucristo. Eran personas que venían de diferentes partes del Medio Oriente, del norte de África, de Europa, de África, no solamente en el norte, también de África. Allí venían los eunucos, ¿se recuerdan el de Etiopía? Seguro que sí. Así que vinieron a Jerusalén a escuchar y a celebrar la fiesta del Pentecostés y esperaban algo especial de Dios. Cada año ellos venían con ese deseo. Algo interesante que nos dice un historiador era que para cuando Jerusalén fue destruida, recuérdense, estamos hablando cuando Jesucristo, y ocurre esto en el derramamiento del Espíritu Santo, eran como 33, 34 después de Cristo, AD, ¿verdad? En el año 70, recuérdense, de 40 años después, el pueblo de Jerusalén habría de ser destruido completamente. Todas las murallas, todo el templo había de ser derrumbado piedra por piedra, lo dice la Escritura. Y recuérdense que estamos hablando de 40 años después que ocurre este avivamiento. El pueblo de Israel habría de ser destruido. De ahí en adelante Israel desaparecería como pueblo. No como gente, sino como pueblo, ¿verdad? De una nación. Y no fue hasta el 1948, 49, que comenzó de nuevo a hacer después que en las Naciones Unidas se reúnen y le dan de nuevo el reconocimiento como país neto. Para un país políticamente establecido, ¿verdad? Y de ahí es lo que vemos hoy día quién es Israel. Pero recuérdense, el historiador nos dice que alrededor de 100,000 personas de judíos eran cristianos. Después de los 120 que se habían esperado en el aposento alto, se convierten en 3,000 personas. Al final del mensaje de hoy, vemos a Pedro como habrá de moverse también para predicar el evangelio después de que ocurre un milagro. Y entonces, 40 años después, ese evangelio esa iglesia que había comenzado en el día de Pentecostés, habría de convertirse en una iglesia de 100,000 miembros. ¿Y el ser iglesia te evita el tú tener problemas? Seguro que no. ¿Acaso
la iglesia habría de seguir creciendo. No, porque, sí, después en términos universal, seguro que sí, pero en términos de lo que Dios estaba haciendo allí en Israel, 100,000 personas habrían de ser muertas, muchos de ellos, después que el emperador Tito entró y destruyó completamente a Jerusalén. Muchas de estas multitudes habían regresado a sus casas, lo que ocurrió en el día del Pentecostés, llevando consigo las buenas nuevas de Jesucristo, las buenas nuevas de que Jesucristo había sido el Mesías enviado por Dios. Y esto es algo que tenemos que hacer. Y después nos dice que fueron bautizados, hola Joaquín, bautizados aquellos que no han sido bautizados, que habían venido a los caminos del Señor. Imagínense, les dije el domingo pasado, imagínense ustedes pensando que 3,000 personas estaban siendo bautizados, cuando en Jerusalén ni había río ni había mar, ¿ok? Ni había piscina como nosotros tenemos hoy día. Y es algo bíblico. Cornelio, cuando la familia de Cornelio vino a los caminos del Señor, Pedro los bautizó. En Hechos 8, cuando nos habla acerca de Felipe, que había salido a Samaria, después va al lugar de Gaza, cuando Dios lo dirige, se encuentra con el eunuco. El eunuco viene a los caminos del Señor y él dice, aquí hay un cuerpo de agua, vamos a bautizarte también. Así que había habido una revolución en Jerusalén. La iglesia había comenzado en Hechos 2. No solamente Jesús les había dicho que bautizaran, también les había dicho, y después nos dice, enséñale la palabra, haz discípulos con ellos. Y esto les tomó de sorpresa a los judíos. Ellos que empezaron a congregarse, las iglesias habían nacido y estaban creciendo. Y las iglesias, recuérdense, iglesias en aquellos tiempos eran iglesias en las casas. Ahora veremos lo que Pedro nos hablaba de hablar, o Lucas, lo que hablaba de hablar de 4 claves esenciales que Dios les había dado a la iglesia. Y estas 4 cosas claves son importantes para un crecimiento de una iglesia. Cuando digo crecimiento para una iglesia, me pregunto, Señor, ¿estamos cumpliendo esta palabra? Por lo menos esta nos enseña la palabra que sí. Y vamos entonces a discutir estos 4 puntos. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y lo vamos a ver en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, la comunión unos con otros, la importancia de congregarse, la importancia de tener coinonía unos con otros. Número 3, el partimiento del pan, que es lo que vamos a estar haciendo en esta tarde, en un rato. La participación de la comunión, de la Santa Cena, que nos recuerda a Jesucristo. Y entonces, número 4, en las oraciones. La iglesia perseveraba porque oraba. Y esto era algo clave. Y la iglesia fue fundada en esas 4 cosas. En lo que dice Hechos 2:42. En la enseñanza de la palabra, número 1. En la coinonía, en la relación que tenían unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Y número 4, bien importante, en las oraciones. Así que veamos lo que para certificar lo que acabo de decir, lo que dice Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La palabra. ¿De qué fue lo que Pedro predicó allí en el día de Pentecostés? La palabra. En la comunión unos con otros, en la coinonía, en la relación unos con otros, en el partimiento en pan y las oraciones. Así que la doctrina de los apóstoles era acerca de la palabra de Dios, era acerca de Jesucristo. Tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que hoy día hay personas que se han olvidado del Antiguo Testamento. Hay personas que no te predican acerca del Antiguo Testamento. Así que en ese día, el día de Pentecostés, Dios se estaba moviendo de una manera bien especial. Y estas 4 características fueron características importantes para el crecimiento de la iglesia. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento y se lo memorizaban. Por lo tanto, cuando nos da el mensaje en Hechos 2,
Pedro nos habla acerca de estos 3 pasajes bíblicos que les acabo de mencionar en un rato atrás. Esa fue la doctrina de los apóstoles. Y de aquí en adelante se estaría escribiendo el Nuevo Testamento. Esa fue la base de la iglesia. Y por eso que nosotros enseñamos la palabra. Yo no me paro aquí a hablarles de historia a ustedes. Yo no les ni Pastor Martin tampoco. Nosotros no enseñamos de que ayer pasé por la plaza y de momento me encontré con una serie de cosas. Dios les bendiga. Y entonces, no es la palabra. Es la palabra. La doctrina, lo que nos dice en Hechos 2:42, la doctrina de los apóstoles era la enseñanza de la palabra. Y eso es algo que no nos podemos desviar. Y eso nunca, Calvary Gateway, debemos de cambiar esa enseñanza que nos dio el Espíritu Santo. En lo que dice Hechos 2:42. En la doctrina de los apóstoles, número 1, y número 2, la koinonía, la comunión, el estar teniendo todas las cosas en común. Cuando estudias la historia de la iglesia, te puedes dar cuenta cuán importante fue la palabra para los apóstoles. Lo vemos en las epístolas, lo vemos en las cartas que Pablo y Pedro después escriben, y Juan también escribe. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Ciertamente la iglesia fue fundada en la palabra, en las escrituras. Y eso es algo que nosotros no podemos desviarnos. Y yo, por espacio de 5 años y medio, les he enseñado la palabra. Solamente les hablo de qué, de la palabra. No hablo de mis historias, no hablo de cosas que no son importantes para ustedes. Se le habla la palabra y se le enseña la palabra. Por eso es que nosotros estudiamos verso por verso, capítulo por capítulo. Porque es la palabra la que trae impacto a nuestras vidas. Fue la palabra que impactó a aquellos 3,000 personas que vinieron a los caminos del Señor en el día de Pentecostés. Fue la palabra mezclada con ¿qué? Con el Espíritu Santo, ungida con el Espíritu Santo. Y eso es bien importante que nosotros enseñemos. Y el día que yo no esté, y que ustedes, pues porque yo no estoy más joven, ¿verdad? Ustedes procuren que aquí se enseñe la palabra. Y se cuide eso, lo que nos dice Hechos 2:42. La enseñanza de los discípulos, la doctrina de los discípulos, lo que los discípulos y los apóstoles enseñaban. ¿Cuál era? La palabra. Porque la palabra, y yo siempre les digo a ustedes, y yo sé que no es correcto, pero les digo a ustedes, la palabra es mágica, no es que sea mágica. Es que está impactada con el Espíritu Santo. Es la palabra viva de Jesucristo. Fue la palabra que Jesucristo habló. Fue la palabra que Pedro habló en 2 de Samuel, capítulo 7, en Salmo 16. Después nos habla acerca de Joel 2:28. Fue la palabra que habló. Y eso fue lo que trajo el impacto que en aquellos días 3,000 personas vinieron a los caminos del Señor. Pablo le escribía a Timoteo diciéndole, enseña y predica la palabra. No es otra cosa. No son consejos prácticos. Enseña y predica la palabra. Según de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 3, dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y esto de no sufrir la sana doctrina es lo que está ocurriendo en los últimos días. Y esto es bien peligroso. ¿Por qué? Porque las personas, y lo sabemos, hay iglesias que se han desviado de enseñar la palabra. Y enseñan buenos consejos, enseñan la gracia solamente. No te enseñan todo el consejo de Dios. Y nos dice aquí, cuando vendrán tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. Pero ¿qué fue lo que Pedro nos dijo aquí en Hechos 2:42? Ellos perseveraban en que la iglesia crecía, Dios traía a la iglesia a los que habrían de ser salvos, diciendo y viendo lo que dice Hechos 2:42. ¿Cuál es Hechos 2:42? La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, la importancia de hacer la Santa Cena y la comunión para recordarnos el sacrificio de Jesucristo. Y número 4, las oraciones.
Mira lo que Pablo le dice, le escribe después a Timoteo en el capítulo 4, versículos del 11 y el 13. Dice, esto manda y enseña. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿La enseñanza en qué? En la palabra. Exhortando ¿cómo? La palabra. Así que es algo que es algo que tenemos que tenerlo fresco y claro en nuestras mentes. Y es algo que no podemos desviarnos de ello. Todo era acerca de Jesucristo. Veamos entonces lo que nos dice en Hechos 2:47. Y brincando, porque estos son características de lo que Dios hacía cuando una iglesia se mantenía en la palabra, orando, teniendo la comunión unos con otros y participando de la Santa Cena. Veamos lo que dice en Hechos 2:47. Dice, y el Señor que añadía que cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Cada día. Era Jesús quien añadía a la iglesia. No son otras estrategias. No son, porque hoy día las personas se han desviado porque saben que a las personas les gusta la socialización, les gusta sin número de cosas, las actividades. Sí que son buenas, no es, porque nuestros hijos necesitan eso para ser atraídos para las cosas del Señor. Pero que eso no sea la fuente y las raíces de nosotros. ¿Sí o no? ¿Me entienden? ¿Estamos bien? Tiene que ser la palabra. Tiene que ser la palabra. Así que el Señor añadía a la iglesia todo, cada día, y todo era acerca de Jesucristo. La doctrina, la comunión, el bautismo, las oraciones. Estos habían caminado con Jesús por espacio de 3 años. Tenían una pasión por Jesús y ellos habían cambiado radicalmente por 2 cosas. Porque habían recibido el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, cuando 3.100 personas, 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo en ese día, pero también porque sabían que Jesucristo había resucitado. Esas 2 cosas eran un poder para que ellos siguieran hacia adelante y estuvieran dispuestos a dar su vida por la causa de Jesucristo. De los 11 discípulos, ¿sabes cuántos murieron? Martirizados. 10 de ellos. ¿Por qué? Por esto mismo. Porque sabían que si Jesucristo había resucitado, ellos también habrían de ser resucitados. Es poderoso, el Evangelio es bien poderoso. Y la palabra de Dios es bien poderosa. Así que hay personas que confunden todo esto, pues piensan que la importancia es acerca del Espíritu Santo, o es acerca de estrategias, o es acerca de Jesucristo. No es que el Espíritu Santo, en ningún momento yo les he dicho y les he subestimado la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, en todas las Escrituras, ¿sabes cuál fue? Hacer esto. Nunca recibió crédito él. Siempre señaló a los apóstoles y a los discípulos a Jesucristo. Nunca vemos en la Escritura, vemos y vuelvo y digo, o sea, nosotros tenemos que entender, el Espíritu Santo es Dios. Y tenemos que honrarlo y tenemos que cuidarlo. Y es el que nos lleva a Jesucristo, y es el que nos guía, es el que nos protege, es el que nos da sabiduría. Él es el que nos da la palabra cuando tenemos que hablar la palabra. Pero siempre el Espíritu Santo, gloria a Dios Espíritu Santo, porque siempre nos ha enseñado a Jesucristo y nos ha señalado a Jesucristo. A Él seguir, a Él seguir. Ok, y yo espero que no se confundan con eso. Y si tienen alguna duda, me hablan después del servicio. Estas 3.000 personas, ellos adoptaron la doctrina de los apóstoles. ¿En dónde estamos pasando tiempo nosotros? ¿Estamos leyendo acerca de la doctrina de los apóstoles? Hermanos, no perdamos tiempo en otras cosas, son tiempos difíciles. Así que la número 2, aparte de la comunión y la doctrina de los apóstoles, número 2, importante que nos dice en Hechos 2:42, es acerca de la comunión unos con otros. La comunión unos con otros, el congregarse, el estar juntos, es estudiar la palabra, es gozarnos, es participar del pan juntos.
¿Qué es lo que nos dice aquí en Hechos 2:42? Y el Señor añadía a la iglesia, ¿cuántas veces? ¿Una vez al mes? ¿Una vez en semana? Decía cada día, cada día. Así que ellos, los cristianos tenían todas las cosas en común. Ellos tenían tanta hambre de Jesucristo que se reunían cada día para compartir unos con otros. Cada día, no solamente los domingos. En pequeños grupos se reunían en las casas y tenían esa comunión. Número 3 era en el partimiento del pan. Y esto está relacionado con la comunión, la Santa Cena, la que hoy vamos a estar compartiendo, que tenemos todos los primeros domingos de los meses. Y esto lo que nos hace es recordar acerca de Jesucristo. Nos recuerda el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Nos recuerda de dónde Él nos ha sacado. Y nos recuerda que Él habrá de venir de nuevo para rescatar a su iglesia de este mundo y del pecado, de la condenación del pecado, ¿verdad? Ellos lo tenían frecuentemente, mayormente en las casas, donde se recordaba acerca de Jesucristo. Se recordaban acerca de su muerte, de la importancia de su muerte, de lo que significaba. Y cuánto, Hechos 2:42 nos dice, y ellos perseveraban en las oraciones. Oh, hermano, cuán importantes son las oraciones en nuestra vida. Oh, hermano, cuán importantes nosotros, no solamente los miércoles en la noche, es cada día como familia, como persona, como individuo. Esto es bien importante en nuestra vida. Más en estos tiempos que son tan difíciles. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su cónyuge? Y le impuso las manos y oró con su cónyuge. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por sus hijos y le impuso las manos y oraron por ellos? Tenemos que hacerlo con frecuencia, tenemos que hacerlo cada día. Estaban hechas para Jesús, acerca de Jesús, las oraciones. Por eso es que por lo que nosotros oramos todos los miércoles. Así que muchas de nuestras oraciones hay veces que lo que hacemos es que pedimos. Cuando hay en la Biblia hay diferentes tipos de oraciones, de reconocimiento a Dios, de alabanza a Dios. Dios, qué lindo tú eres, qué precioso tú eres. Tu presencia llena el universo de tu paz, de tu tranquilidad. Tu naturaleza habla acerca de ti. Y empezar a adorar a Dios, empezar a reconocer las cosas lindas que Él. Gracias por las cosas que tú haces en mi vida. Lo que tú haces en mi familia, lo que tú haces en la tierra, que tú nos has permitido que nos adopten como ciudadanos. Todas esas cosas tenemos que orar. Les dije el domingo pasado que Tozer es uno de los comentaristas a mí que yo más aprecio. Decía, ustedes oren hasta que sepa que están orando. Ora hasta que sepa que estás orando. Porque hay veces que oramos como papagayo. Ay, Señor, como papagayo, sí. ¿Eso está bien en sus países? Como loro. ¿Cómo se dice en México, Juanito? Ahora ahí al wipipío ahí, qué sé yo. Como el cotorro, ok. Usted ore hasta que usted sepa que está orando. Cuando usted sepa que está orando, entonces está orando. Número 2, Tozer decía, ora hasta que tú sepas que Dios te ha escuchado. No es que te ha dicho que sí, no es que te ha dicho que no, sino que tú sepas que Él te ha escuchado. Y la Biblia no nos habla, todo lo que nosotros oremos en el nombre de Jesucristo y Dios nos habrá de escuchar. Y número 3, Tozer decía, ora hasta que sepa que Dios te ha respondido tus oraciones. Y muchas veces las oraciones, la respuesta de Dios es no. Muchas de las oraciones, y lo vamos a ver al final del mensaje de hoy, la respuesta es espera, pero Dios siempre te habrá de escuchar. Así que estas eran las 3 reglas de oración que decía Tozer. Un hombre conocido dijo que Dios le dijo, dame tus mañanas, encuéntrate conmigo en las mañanas donde no hay interrupciones. No es orar solamente los miércoles, es orar cada día. Necesitamos estas 4 cosas. No solamente enseñar la palabra, sino también tener comunión unos con otros. El cuidarnos el uno al otro, el orar unos por los otros, el congregarnos,
La iglesia no fue hecha para estar sola. Jamás. Es una necesidad de que tenemos que estar en comunión unos con otros. Mira lo que dice en Hechos 2, 43 al 47. Dice acerca de la vida de los cristianos. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. Jesucristo ya no estaba y estaban. Jesucristo había enviado a los apóstoles, los había comisionado, los había ungido con el poder de Dios. Y entonces dice aquí, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Anteriormente los milagros los hacía Jesucristo, pero ahora los discípulos que se habían convertido eran canal de visión, de bendición. Y entonces oraban y Dios era el que sanaba las personas. Y hacían milagros. Era Dios quien hacía los milagros, no era el hombre. Ahora los discípulos eran recipientes de la bendición de Dios y Dios los usaba para llevar a cabo los milagros, pero quien hacía los milagros era Jesucristo. Verso 44-45 del capítulo 2 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Allí no había personas ricas o personas pobres. ¿Por qué? Porque todos lo habían compartido. Todas las cosas eran en común. Dice en el verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Precioso. Esto es algo que la iglesia se cuidaba ella misma. Y eso tenemos es cosa que practicar. Ellos entendían lo que era la comunión unos con otros. Ellos estaban tan conectados con Dios que las cosas materiales de este mundo ya no les llamaban la atención. Se reunían todos los días y oraban y compartían, tenían todas las cosas en común. Hay personas que se emparan en esto para promover entonces el comunismo. Veamos lo que está pasando en la ciudad de Nueva York, que no voy a hablar acerca de ello, porque a mí no me gusta hablar desde el púlpito política, ¿verdad? Pero a veces que lo confundimos. La doctrina de la liberación, que fue bien fuerte en nuestros países latinos. Lo que las personas empezaron a hablar fue acerca de el compartir las cosas y no tener pobres. Y entonces muchos de nuestros países se han convertido radicales izquierdistas por ese mismo error. El comunismo no es motivado por comunismo, sino por un amor ágape que ellos habían experimentado. Ok, definición de comunismo es lo que es tuyo es mío. Y eso lo sabemos en Nicaragua, lo sabemos en Cuba, en Venezuela. Lo que es tuyo es mío. Y ahora tú no tienes cosas propias. Ahora es mío. ¿Verdad, Julito? ¿Qué tú crees eso? Chacho, triste. El capitalismo dice esto, es lo que es mío. ¿Ok? Y el cristianismo dice, lo que es mío es tuyo y esto no era mandatorio. Algo importante que tenemos que entender es que ellos no les requería repartir los bienes, ellos lo hacían voluntariamente, era porque había necesidades y ellos pensaban de esa forma. En Hechos 5, cuando vemos a Ananías y Zafira que fueron eventualmente muertos, Pedro les había dicho, ustedes no tenían que hacer esto, de vender sus propiedades y compartirlas con otros. Pedro fue claro. Ellos no murieron por eso. Ellos murieron porque quisieron engañar al Espíritu Santo y a la iglesia. Ellos vendían las cosas porque pensaban que Jesús había de retornar pronto. Era lo que ocurría en esos momentos. Y esto es algo que debemos de tener claro. Todo lo que tenemos lo perderemos en algún momento. Así que lo que tenemos no se lo puede llevar ustedes con ellos. Así que por eso es por lo que tenemos que agarrarnos solamente del Señor Jesucristo. No son de las propiedades que tenemos, las posesiones que tenemos, las riquezas que tenemos. Pongamos las prioridades en el lugar correcto. Verso 46 al 47 nos dice, y perseveraban unánimes, ¿cuánto? ¿Los domingos?
cada día en el templo, así que no era por Zoom. Gloria a Dios por Zoom. Y gloria a Dios por lo que me está escuchando por Zoom. Quizás Pastor Martin, Pastor Martin se fue enfermo, estuvo aquí y después se fue enfermito. Así que ellos perseveraban cada día en el templo y partiendo el pan en las cosas, en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Me encanta, eran simples de corazón. Increíble que cada día venían al templo unánimes con alegría y con sencillez. Y esa es mi oración. ¿Cuán importante es eso? Entonces veamos el resultado de la comunión de esta unanimidad. Lo vamos a ver ahora en el versículo 47. Ocurría esto, la iglesia tenía todas las cosas en común, venían al templo todos los días con alegría y yo no estoy pretendiendo que nosotros no tenemos servicio todos los días. Pero es importante cuando tengamos servicio. Y yo entiendo, yo no estoy en la posición de juzgar ni machacar a nadie en ningún momento. Mira lo que dice en el versículo 47, cuán lindo está esto. Dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Por eso es que se convierte cuando viene el emperador Tito. Bueno, en aquel momento fue general, pero después se convierte en emperador romano. Cuando viene en el año 70 a destruir a Jerusalén, había 100,000 cristianos, nos dice Josefo, el historiador judío. Dice que habían 100,000 cristianos en Jerusalén cuando la ciudad fue destruida. Y dice entonces, ¿y el Señor quién? No eran las estrategias, no eran los programas, no eran las emociones, no era que hacíamos fiesta, no era que comíamos todos los días. Sí, comían, pero ese no era el propósito de atraer a la gente. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es el Señor. Es Dios quien tiene que añadir a la iglesia los que han de ser salvos a través del Espíritu Santo. Y es mi oración, Señor, nosotros enseñamos tu palabra. Aquí nosotros practicamos el amor ágape, yo lo sé. Cuando hay necesidades en la iglesia, nosotros no somos tímidos. Y mi oración es, Señor, añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Yo no quiero una iglesia grande por ser grande, sino sencillamente para que se enseñe la palabra y crezcan en la palabra. ¿Qué tenemos que estar haciendo para ver estas cosas manifestándose aquí en la iglesia? Jesús tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Y es mi súplica y mi oración. Señor, añada a la iglesia que aprendan tu palabra, que sean cuidados bien, que sean enseñados bien, que sean protegidos por las doctrinas falsas que este mundo nos está trayendo. Y me pregunto esta oración y esta palabra, ¿verdad? ¿Seré yo que no el tropiezo para que la iglesia no crezca más? No sé. Bueno, veamos entonces, vamos al capítulo nuevo de Hechos 3, capítulo 3, nos dice así. Bien lindo, cuando hay un derramamiento del Espíritu, hay una manifestación a favor de la gente y a favor del pueblo. Mira lo que vamos a ver un milagro precioso que ocurre en el capítulo 3, que tiene muchas enseñanzas para nosotros. Dice así en el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, después de haber habido el arrepentimiento de 3,000 personas, después de haberse fundado la iglesia, después de haberse manifestado Dios en manera bien tremenda, ¿verdad? Después que Dios añadía a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Hacer la obra de Dios que nos ha llamado a hacer. Y dice, Pedro y Juan subían al templo. ¿Estoy aquí? ¿Sí? Hola. Ok. Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Y ustedes saben, yo les he enseñado que ustedes no lean las cosas por leerlas, sino que este versículo nada más tiene muchas implicaciones. Número uno, es interesante ver que Juan y Pedro estaban caminando juntos. Ah, Juanito, Juan y Pedro.
Pedro un tipo bien pragmático y Juan era un hombre místico. Juan era joven y Pedro era viejo. Y tú te preguntas, ¿y qué hacían estos dos juntos? ¿Se recuerdan cuando ambos escuchan que Jesucristo había resucitado? Ambos empiezan a correr y Juan, por ser más joven, le gana y llega a la tumba primero. Y aquí nos dice que andaban juntos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es lo que hace el ministerio. Porque en Dios no hay sexo, no hay diversidad de edades, no hay... Dios estaba obrando en ellos dos y estaban caminando juntos y estaban haciendo la obra de Dios juntos. Interesante combinación que Dios los une para hacer ministerio juntos. Y me encanta, otra de las cosas que me encanta es que era la hora de la oración. ¿Lo ven ahí en el versículo ese, en el 1? Bueno, saben que los judíos tenían 3 horas para orar cada día. A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Todos los días iban al templo a orar, los que estaban en Jerusalén, por supuesto. Y me encanta porque, ¿se recuerdan lo que dije en Hechos 2:42? Que ellos participaban. Si tú quieres, yo hablo sin micrófono. ¿No? Hablen en el otro para mí. En el otro, ok. Ok. Tiene un poco de eco todavía, pero mejor. Ok. Si quieres apagar esto. Ok. Ok. Interesante que habían tres horas de oración para los judíos. Ellos iban cada momento, era el tiempo a las 3 de la tarde, que nos dice aquí, era el tiempo de los sacrificios, así que veían incienso. Y dice en el versículo 2, y cuando venían había un hombre cojo de nacimiento. La pregunta es, ¿cuántas veces habían visto a ese hombre cojo allá en el templo? La pregunta es, ¿cuántas veces Jesucristo había visto a ese cojo allá en el templo? Recuérdense, tiene 40 años, nos lo dice en Hechos 4:22, dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, nos lo dice Lucas. Bueno, dice así, vuelvo de nuevo al versículo 2 del capítulo 3, dice, había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día a la puerta del templo. Todos los días era llevado, era paralítico, había sido paralítico de nacimiento y había dejado, cada día tenían que llevarlo, cada día tenían que encargarlo y estaba allí en la puerta del templo, no en el templo, en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiera limosna a los que estaban en el templo. Así que lo llevaban cada día a orar. Bueno, él no oraba, él lo que hacía era pedir limosna, ¿verdad? Allí en la puerta de La Hermosa. Y alguien tenía que llevarlo, porque no podía caminar por sí mismo. 40 años. Problemas de paralítico desde nacimiento. Así que este hombre, por ser paralítico, no podía entrar en el templo. Era prohibido entrar en el templo. Y por eso era que se quedaba a las puertas. Varias veces había escuchado de Jesucristo que venía al templo. Recuérdense, si llevaba tiempo, Jesucristo había sido muerto así, acerca de unos 40 días, 50 días, él había muerto y había resucitado. Y estando allí en el templo, Pedro y Juan pasan y se encuentran con este cojo. Había escuchado cómo había confrontado a Jesucristo los rabinos de aquellos tiempos. Ya Jesús había ganado fama y mucho más después de haber sido sacrificado. Es posible que había visto a Jesús pasar al frente de él varias veces y había escuchado de las sanidades que había hecho Jesucristo. Y yo quiero que ustedes entiendan algo bien lindo, bien importante, porque leyendo estos versículos, yo dije, wow.
Posiblemente este hombre ya había perdido toda fe después que escucha que Jesucristo había muerto. ¿Cuántas veces se habría preguntado él por qué Jesucristo nunca me sanó? Jesucristo iba al templo con frecuencia, iba al templo a debatir con los rabinos del templo. Él iba con una frecuencia y muchas veces debía haber visto a este cojo allí a la entrada. Y la pregunta que ustedes deben de hacer si se preguntan, y yo me pregunto, es esta. ¿Por qué Jesucristo no lo había sanado antes? ¿Acaso Jesucristo no sanaba a los enfermos? ¿Acaso él no había escuchado? Y me fascina porque este hombre posiblemente era víctima él se creía víctima de que, Dios no me ama. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos en esa situación? ¿Cuántas veces nos duele montones de cosas en nuestras vidas? Bueno, ahora en mi edad ya me duele, hasta los pelos me duelen. Hasta las uñas me duelen. No digo, porque yo digo esto de broma, porque las uñas no duelen, es la piel, ¿verdad? ¿Acaso Dios se habría olvidado de este cojo? ¿Acaso Jesucristo lo había subestimado? ¿Acaso Jesucristo había conocido el corazón de este hombre que desde nacimiento había sido paralítico? Yo quiero que ustedes piensen en esto, porque es algo bien importante y aplicación para nosotros. Porque este habría de ser el día que Dios lo habría de visitar. ¿Cuántas veces ustedes están orando por cosas en sus vidas y se siente que no han sido escuchados por Dios? ¿Acaso Dios no tiene control del tiempo? ¿Acaso Dios no sabe lo que está pasando en su mente y en su corazón? ¿Y en su cuerpo y en su vida? Seguro que sí. Pero hoy, en este día que Pedro y Juan pasan por allí, habría de ser diferente. Porque Dios no usa patrones. Y Dios solamente contesta cuando es el tiempo de Él. Él nunca llega tarde ni tampoco llega temprano, solamente en el tiempo de Él. En el tiempo de Él. Y esto es bien importante que ustedes lo entiendan en esta mañana. Me imagino a él preguntándose por qué Jesús no lo había sanado. Yo creo que se parecía a algunos de nosotros cuando le decimos al Señor, tú sanas a otros y a mí no. Tú atiendes las necesidades de otros y a mí no. Me has olvidado. Quizás porque pensaban que no tenía tiempo para él. Posiblemente haciéndose de víctima, como algunos de nosotros habremos hecho en nuestras vidas. Quizás este hombre, después de saber que Jesús había sido crucificado, había perdido toda la fe en poder ser sano. Pero Dios nunca lo había subestimado. Y Dios nunca se había olvidado de él. Y hoy habría de ser el tiempo de la visitación. Entiendan esto, hermano. Porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Siempre nos escucha. Lo que pasa es que Dios no es un títere para hacer todo lo que nosotros queramos. Porque estaríamos bien perdidos si fuese así. Jesús no se había olvidado de él. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Quizá hoy es el día que Dios habrá de librarnos, habrá de contestar nuestras peticiones y habrá de visitarte. Quizás hoy es el día de la visitación, hermanos o hermanas. Dios nunca se olvida. Él sabe cuándo llegar a tiempo, cuando escucha tus oraciones y haberlas ejecutado a favor tuyo. Mira lo que dice en el verso 3 al 8. Historia linda de este hombre cojo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le dieran limosna. Pero con Juan fijando en él los ojos, me encanta, porque esto es un tiempo sublime. Es un tiempo que Dios solamente lo hace de esta forma. ¿Qué habrá encontrado a Pedro en ese momento en decirle,
dinero no tengo, ni oro, ni plata. Y lo miró firmemente y le dijo, mas en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Por qué fue ese tiempo? Y es bien importante, y yo lo voy a estar explicando, ¿por qué es tan importante? Porque hay veces que nosotros somos movidos por emociones, hay veces que nosotros somos movidos por circunstancias. No, nosotros debemos de ser movidos por obediencia y estar en enfoque con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te indique qué hacer y cuándo hacerlo, tú lo haces. Nos dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Quizás el hombre estaba tan avergonzado de mirarlo porque pidiendo ofrenda. Entonces él lo miró atento, esperando recibir de ellos algo. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo. Por primera vez él entra en el templo. Porque antes era prohibido entrar en el templo una persona que estuviera paralítica. Y dice, andando y saltando y alabando a Dios. Andando y saltando y alabando a Dios. Qué bueno que Pedro ese día no tenía dinero. Yo no creo que él no tenía dinero para darle. Agua, ok. Es agua afuera, no se preocupen. No ha venido el rastro todavía. Gracias, le da. Ese era el día que habría de ocurrir el milagro. Yo prefiero esos milagros que el dinero que quizás Pedro le pudo haber dado, ¿verdad? Porque el dinero solamente te llena un día o dos, 5 días, una semana. Pero el milagro habría de ser eterno para él. Le creemos a Dios, estamos en el templo esperando por Él. Él nos ama. Dinero tengo, pero en el nombre de Jesucristo recibe el milagro. Me fascina que Pedro y Juan fueron movidos a misericordia. Fueron movidos a misericordia. ¿Por qué ese día? ¿Por qué ese día y no antes? ¿Por qué Jesucristo no lo había sanado antes? ¿Por qué los discípulos no lo habían sanado antes? ¿Por qué esperaron tanto tiempo para llegar a este momento de desesperación cuando ni tan siquiera los miraba cuando le estaba pidiendo dinero? Porque estaba quizás avergonzado de estar allí, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros pararíamos como Pedro y Juan a hacer el ministerio? Porque ese día fue diferente. ¿Cuántos homeless nos han pedido dinero a nosotros? O ayuda. Y nosotros tenemos que ser sensitivos y nosotros tenemos que... No es que nosotros demos dinero todo el tiempo, porque hay veces que son para tomar alcohol o algo así. Pero la importancia de esto es esto. La sintonía que tenía Pedro y Juan con el Espíritu Santo. El momento de obediencia, el momento de... ¿Se recuerdan a Jesucristo en el pozo de Betesda? ¿Se recuerdan? Cuando de momento, cada año, supuestamente yo decía la historia, la leyenda decía que cada año un ángel venía y agitaba el mar y el agua, y el que se metiera primero allí habría de ser sano. Así que ese día había cientos o miles de enfermos esperando a que el ángel supuestamente moviese el agua para que ellos entraran y ser sanos. ¿Verdad que sí? Jesucristo entra. ¿Y cuántos Jesucristo sanó en ese día? ¿Cuántos? ¿Se recuerdan? Solamente uno. El paralítico de Betesda. La gente espera de nosotros, y es algo que a mí me encanta también, es la respuesta de Juan y Pedro.
Hermano, hay gente que necesitan de nosotros. Y ellos esperan que nosotros seamos buenos seguidores de Jesucristo y atendamos la necesidad de este mundo. Y fue claro, Jesucristo fue claro. Jesucristo le dijo, los pobres siempre los tendrán con ustedes y ustedes no van a poder satisfacer esa necesidad de riqueza. Pero ese día fue diferente. Yo sé que estoy enfatizando, pero lo estoy haciendo con un propósito. Y es para que ustedes sepan que ellos no fueron movidos por emociones. Y nosotros hay veces que somos movidos por emociones. Y nos frustramos. Dios, yo oré y no se sanó. Bueno, quizás no era el día de él ser sanado y de que tú orases por él. Jesucristo no sanó a todos los cojos que estaban allí en el pozo de Bethesda, solamente sanó a uno. Nosotros somos bendecidos para bendecir y tenemos que ser sensibles a la necesidad del mundo que está sin Cristo. Este fue el ejemplo de Jesucristo en nuestras vidas. No podemos quedarnos enajenados a las necesidades de los hermanos, en necesidad, pero también del pecador que necesita un Salvador. Nosotros tenemos que ser los canales de bendición. Dios nos da para nosotros dar por gracia lo que hemos recibido por gracia. Es lo que la Biblia nos dice. Hay veces que Dios nos toca y nos trae personas a nuestras vidas para que nosotros seamos las manos de Dios, los pies de Dios, los oídos de Dios. Hay veces que la persona lo que necesita es un oído. No es hablar, no es pensar que tú sabes tanta experiencia que no. Hay personas que lo que quieren es escuchar nada más. Y no somos buenos oidores, somos buenos habladores, pero no somos buenos oidores. Y usted hágalo en el nombre de Jesucristo. Cuando usted entienda que Dios lo está llevando y lo está dirigiendo a hacer eso. Ser canales de bendición, ser movidos por misericordia. ¿Cuántas personas Dios ha traído a nuestras vidas para que nosotros ministrarles? Tenemos que entender que Jesús había visto a este paralítico muchas veces allá en el templo. Nosotros tenemos que ser movidos por obediencia a Dios y no por emociones. Yo voy a hacer una historia. Ustedes saben que a mí me encanta hacer historia, pero yo sé que no edifica. Pero solamente una historia. Cuando yo era joven, nosotros vivíamos, los hombres, estábamos levantando una iglesia y vivíamos en un hospedaje. Y uno de mis amigos era bien apasionado por las necesidades de las personas. Y este amigo mío, que es médico hoy día, trajo un homeless porque no tenía dónde dormir y lo trajo al cuarto. Y lo puso en su cuarto, ¿verdad? Y al otro día nos levantamos y este homeless nos había robado a cada uno. Habían como 7 hospedajes y a los 7 les robó dinero y se fue. Obviamente ese día mi amigo no fue movido por el espíritu, ¿verdad? Sino por las emociones. Nosotros tenemos que ser sensitivos a la gente. Pero usted hágalo cuando Dios lo dirija y cuando Dios lo guíe a hacerlo. No debemos de ser movidos por emociones, sino por el Espíritu. Sí tenemos que tener corazones sensibles a la necesidad del necesitado. Este hombre le pidió dinero, pero ellos le dieron algo más beneficioso que él necesitaba, y era la salvación, y era la sanidad. Me encanta que Pedro le dio el crédito a Jesucristo y les dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pedro no le dijo, ven y levántate en el nombre mío. Le dijo en nombre de Jesucristo. Todo crédito siempre para Jesucristo. Hay algo que quiero para terminar, hay algo que veo unas características importantes en todo esto. Número 1, importante que ellos iban a orar. Todos los días iban a orar a la iglesia. 3 veces al día iban a orar al templo. 3 veces. Sensitivos a la necesidad de ellos y movidos por el Espíritu Santo a responder a este cojo que estaba allí. Número 3, estaban llenos del Espíritu Santo, habían recibido el Espíritu Santo hacía poco. Número 4, esperaron el tiempo de Dios, fueron obedientes para tener la autoridad de Dios para hacer el milagro. Tú puedes tener bueno, esto no voy a brincar esto.
Algo que me interesa también es que este paralítico había sido paralítico de nacimiento. Algo que me fascina, porque lo quise buscar. ¿Sabes que este cojo, imagínate, quizás las piernas las tenía así, los pies todos doblados, no podía caminar. De momento a mí me fascina que este cojo empiece a caminar. En la porción de inglés, en New King James, porque yo lo que leo es como la Reina Valera. Pero New King James nos dice esto, me estuvo curioso y lo quise buscar. New King James nos dice que este hombre empezó a limping. ¿Sabes lo que quiere decir limping? Empecé a cojear. O sea que no, porque en español le dice, no, se levantó, caminó, empezó a brincar y empezó a adorar a Dios. En inglés, en la versión del New King James nos dice que él empezó a limping. Pero limping no lo obstaculizó a él, ¿cómo es? No lo obstaculizó a él a caminar, sino que él siguió y después caminó. Imagínense un niño, ¿cuánto le toma a un niño caminar cuando pequeño? Y este hombre caminó al momento. Estuvo limping, pero después caminó y después saltó y después alabó a Dios por todas las cosas lindas que había recibido. Aquí no hay terapia física que este hombre recibió para caminar. Nunca había caminado, pero estaba caminando. Me encanta, me fascina eso. Algo que ocurrió en ese día y nos preguntamos, y ya estoy terminando. Algo que me está curioso ese día es que este hombre, Hechos 4:21 dice que era mayor de 40 años. Ese día, este hombre, todo el mundo lo conocía. Allí en Jerusalén. Cada día lo llevaban al templo, cada día pidiendo dinero. Cada judío que entraba en el templo lo tenía que ver. ¿Y por qué Jesucristo no lo había sanado antes? Porque este fue el tiempo preciso que Dios tenía para que este hombre fuese sano. En otras palabras, usted sigue orando. Usted siga pidiéndole a Dios las peticiones y las necesidades que ustedes tienen. Habrá un día que Dios diga, este es el día. Y Dios habrá de responderle por sus madres, por sus hijos, por sus hermanos, por sus hermanas. En mi caso, por mis hijos y mi madre. Este es el día que Dios ha hecho para que tú seas librado de esa maldición de enfermedad. ¿Por qué ese día? Ese día Dios habrá de utilizarlo, el Espíritu Santo habrá de utilizarlo, porque después, en la próxima semana, la próxima vez que nos hablemos de esto, Pedro habrá de utilizarlo para traerle un mensaje, porque el impacto fue tan grande. Una cosa es que tú te doblas el brazo y tú caminas. Otra cosa es tú ser paralítico desde nacimiento. Y este hombre había caminado saltando y adorando a Dios. Y el pueblo fue impactado. Y me encanta que en los próximos versículos vamos a ver que Pedro se levantó a predicar de nuevo. Y muchas personas vienen a los caminos del Señor. Es en el tiempo de Dios, es en la sintonía de Dios, es en la obediencia. No seamos emocionales, pero sí seamos sensitivos a las necesidades de este pueblo, porque hay mucha necesidad en esta vida. Amén. Y que nosotros seamos la iglesia, que nosotros nos movamos a atender las necesidades de este mundo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar para prepararnos a la comunión. Señor, vente, Jorge, para acá. Señor, gracias, oh Dios mío, por esta palabra, este mensaje, esta enseñanza, oh Dios, que nos conmueve, Señor, nos alienta,
sabiendo, Dios, que tú habrás de contestar nuestras oraciones en tu momento dado, en el tiempo tuyo. Danos paciencia, danos perseverancia, que nuestra fe no mengue y que sigamos esperando en ti, oh Dios, de que tú habrás de hacer la obra a tu forma y en tu tiempo. Como Jesús oraba, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, mi Dios, porque tú siempre nos atiendes y nunca nos abandonas. Y tú siempre escuchas nuestro clamor. Y tú sabes nuestras necesidades. Y tú nunca te olvidas de nosotros. Gracias, Dios, por ser el Dios tan grande y más lindo que pudiese haber en toda la historia de la humanidad del ser humano. Gracias, Padre, por habernos enviado a Jesucristo. Y gracias, Padre, por habernos enviado al Espíritu Santo. Para nosotros poder ser fiel para ti. Ayúdanos, Padre. Prepara nuestros corazones para la comunión, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a preparar nuestros corazones. Juanito, a todos bienvenidos. Preparemos nuestros corazones mientras los hermanos pasan dando la comunión, para que nosotros preparemos. Pidámosle perdón en este momento, como dijo el hermano Martín. Cierren sus ojos, pidámosle perdón al Señor para que estemos listos. Ustedes saben que vivimos en el pecado y mientras tanto pues vamos a alabar al Señor, ¿verdad? Es una canción que la vi y a ver si en este momento es lo mejor para poderla hacer. En un aposento Jesús se sentó, con sus 12 amigos la mesa preparó. Tomó el pan en sus manos de amor, este es mi cuerpo, se parte por vos. Tomó la copa, la levantó, esta es mi sangre que por mucho se dio. Beban de ella, recuerden mi voz, la nueva alianza comienza en Dios. La última cena me dio salvación, un pacto eterno en su corazón. Su sangre derramada nos vino a limpiar, su amor en la cruz nos vino a salvar. Uno de ustedes me va a traicionar, dijo el maestro con voz de pesar, pero aún así su amor no falló, el plan divino
mutilado, Señor, y tu sangre que nos limpió de todo mal y pecado. Amén y amén. Amén. ¿Cuánto van haciendo, por favor? Gracias, Jorge y Diana, por bendecirnos en esta mañana linda. Así que la palabra nos dice en Lucas que Jesucristo había entrado a Jerusalén, había pasado la entrada triunfal, ¿verdad? Y Jesucristo, conmovido, nos dice en la Escritura que Jesucristo entra y viendo a la ciudad de lejos, dice: oh Jerusalén, cuánto he deseado que ustedes entiendan en este día de la paz para ustedes. Porque habrá momentos donde habrá de ser desolada esta ciudad. Y Jesucristo en ese momento lloró por Jerusalén, lloró porque sus ojos habían sido vendados y no entendían lo que significaba el advenimiento del Mesías, la promesa de Dios para con el pueblo de Israel y para cada uno de nosotros. Jesucristo entrando a Jerusalén les dice a Pedro y a Juan, les dice: vayan y preparar el lugar donde habremos de participar de la última cena. Ellos se preguntan: ¿y cómo habremos de saber cuál es el lugar? Y entonces Jesucristo les dice: cuando ustedes vean a una persona cargando un cántaro en su hombro, seguirlo y preguntarle que si el salón estaba listo para la comunión que ellos habrían de tener. Así hicieron, así consiguieron el lugar. Jesucristo llega, se prepara a los discípulos y les dice entonces Jesucristo: cuánto he deseado este tiempo donde habremos de tomar la comunión, donde habremos de participar de la fiesta de las Pascuas, donde no volveré yo a tenerlas con ustedes, ni ustedes tampoco, porque Jesucristo habría de venir a ser el Cordero inmolado, en la cual significa la comunión. La comunión significa lo que viene de las raíces de Hebreos, de Hechos, perdón, de Éxodo, cuando los milagros habían sido ocurridos de parte de Moisés para liberar al pueblo judío de los egipcios. Y en el último milagro que había de ocurrir era que habría de morir todos los primogénitos de los egipcios y los judíos también. Y Dios le dice a Moisés decirle a los líderes que cada jefe de su casa que mate un cordero y que pinte el dintel de su casa con la sangre del cordero, y la muerte entonces pasará y no entrará a esta casa. Ese día fue triste porque muchos murieron porque no sabían ni conocían la visitación de Dios a través de este juicio que Dios habría de utilizar para después Faraón liberar al pueblo hebreo. Y desde entonces es que se celebra la Pascua. Así que Jesucristo dijo: yo soy el Cordero. Lo dijo Juan el Bautista: hay aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que celebramos hoy día. Celebramos la muerte de Jesucristo, celebramos lo que significa esto, celebramos lo que significa Jesús tomar el lugar de nosotros. Y por eso es que lo recordamos. Y lo recordamos porque cada día debemos de recordarlo, que somos salvos no por los méritos de nosotros, no porque hayamos hecho algo bueno, no porque nosotros hicimos cosas buenas, habremos de recibir la salvación, sino por la gracia y misericordia de Dios que Él pagó el precio por nosotros. Él es el Cordero que asumió la responsabilidad de cada uno de nosotros para nosotros poder ser salvos. Y por eso es que lo recordamos. Y por eso es que sabemos que Jesucristo habrá de venir de nuevo a buscarnos como iglesia, a estar juntamente con Él. Y allá no habrá más llanto, no habrá. Así que Jesucristo, reunido con sus discípulos, les dijo: tomar el cuerpo, y vamos entonces a levantar el cuerpo de Jesucristo, lo que significa el cuerpo de Jesucristo.
Y Señor, te doy gracias, oh Dios mío, porque esto lo que nos recuerda es que tu cuerpo fue inmolado, fue maltratado, fue mutilado para beneficio de todos nosotros. Nosotros siendo inmerecedores de ello, a ti te plació, como nos dice Hebreo, que Pedro les dijo en el mensaje, porque esto fue consejo de Dios previamente planificado muchos años atrás. Y te doy gracias por eso, Señor. Somos inmerecedores de esto, pero tú en tu misericordia y amor nos lo diste para beneficio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Así que tomemos del pan. Entonces, de momento, Jesús levantó la copa, la pueden levantar conmigo, y les dijo, he aquí la sangre la cual fue vertida por cada uno de vosotros. Y nosotros sabemos que el fruto de la vid lo que significa es la sangre de Jesucristo. Y Jesucristo dijo, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y por eso es que nosotros recordamos a Jesucristo a través del fruto de la vid, lo que Él hizo en la cruz y cómo su sangre nos limpia y nos sella de que somos parte del Padre. Gracias, a ti sea la gloria y la honra. Haznos saber claramente lo que esto significa y permite, oh Dios, que siempre nosotros lo recordamos y tengamos en alto lo que esto significa, Padre. En el nombre de Jesús. Tomemos el fruto de la vid. Señor, y así a ti sea la gloria y la honra, Señor. Te doy gracias por este día, por esta palabra, por los hermanos que vinieron y hacían un sacrificio. Bendice a Pastor Martin y sánalo completamente, oh Dios mío, de esta gripe que tiene. Igualmente con Marco, oh Dios mío, allá en Ventura, está con su esposa celebrando con sus hijos el cumpleaños de él. Bendícelo igual, Lolo. Bendice a Nelcy de gran manera, oh Dios mío, a quien amamos y extrañamos mucho. Bendice a cada hermano, Señor amado. Bendice a los hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana. A Liz, que siempre está con su madre escuchándonos. Le doy gracias por ella, oh Dios mío, y su fidelidad para con tu palabra. Y a cada hermano, oh Dios mío, que constantemente nos está escuchando. Bendice a Ed y allá en Colombia, Señor. Guárdala y tráela con bien, Señor. Y cuida a William, Señor amado. Y tráelo, Dios mío, a esta tierra. Y a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendice a los jóvenes que no están con nosotros. Bendice a Nancy y a Roberto, que están con sus hijos allá en Indiana. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y la honra. Bendice a Dora, que está trabajando, a Yancy también, que está trabajando, Señor. Bendícelo en gran manera, Padre. Gracias, oh Dios mío, por Jorge y por Briana. Y gracias por mis hermanos que siempre vienen aquí con el deseo de servirte a ti, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, danos una semana tranquila en comunión contigo. Y en esta mañana, Señor, yo lo despido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.